¿Qué sonido es ese? Es el arrebatamiento de la iglesia. Muchos cristianos partirán al cielo. Este es un momento crucial para la iglesia cristiana. ¿Estás preparado para ese momento? Bien, hoy día vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Que el Señor les bendiga. ¡Wow! Sigue llamando el Señor. Así será el arrebatamiento de la iglesia del Señor de Cristo. Qué lindo sería que las noticias saquen en las portadas periodísticas: Cristo viene pronto. Pero el día del arrebatamiento de la iglesia, los periódicos estarán llenos de noticias que digan que Cristo se llevó a su iglesia. Así que hoy día vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué clase de personas se va a llevar el Señor al reino de los cielos? Hoy en día tenemos un mal concepto de que soy salvo, siempre salvo. De que ya acepté a Jesús y soy salvo. La salvación ha sido dada por Dios a través de Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está la gracia de Dios. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia que procures tu salvación con temor y temblor. Ya depende de nosotros cuidar nuestra salvación en santidad y amor. Por eso el profeta dijo: el alma que pecare, esa morirá. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo le abra el entendimiento y el corazón y usted pueda comprender que Cristo viene por su iglesia y que Dios necesita salvarlo a usted para que usted forme parte del cuerpo de Cristo el día que se toque la trompeta y nosotros volemos con el Señor y estaremos siempre con Él. Le invito a cerrar sus ojos, vamos a orar y a decirle al Espíritu Santo que Él nos guíe en este mensaje. Amado Señor, te doy gracias. Tú eres digno de recibir toda la gloria y la honra. Aquí está mi corazón, Señor, para darle la gloria a Jesús como siempre. Porque el nombre de Jesús siempre es glorificado, Señor, aún en los mensajes. La sabiduría humana y la capacidad humana te la entregamos a ti, Señor, para que seas tú capacitándonos y dándonos sabiduría e inteligencia por tu Espíritu para poder comprender tu sana doctrina, Señor, y entender que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. ¿Qué es el arrebatamiento? No es una teoría filosófica, tampoco es un concepto preconcebido del apóstol Pablo, sino que es una revelación que el apóstol Pablo recibió directamente del Señor Jesucristo. Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras que tenemos que alentarnos los unos a los otros? Es aquella palabra que Cristo viene ya. Y que Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Vamos a desarrollar estos textos. Pablo dice, decimos esto en palabra del Señor. El arrebatamiento es una revelación del Señor dado al apóstol Pablo. No es un concepto que él se inventó. No es algo que él escribió humanamente, sino que el arrebatamiento es una revelación divina del mismo Señor Jesús al corazón de Pablo, para dar a conocer a la humanidad y a la iglesia que Cristo viene pronto. O decimos esto en palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que nosotros que vivimos, que estamos aquí en la tierra, haciendo nuestras actividades de todos los días, trabajando, estudiando, etc., que habremos quedado hasta la venida del Señor. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. Está hablando de la generación que se irá en el arrebatamiento. El apóstol Pablo había escrito esta carta muchos años atrás. Esta carta fue escrita. Y ya la iglesia de ese tiempo estaban pensando que ellos serían la generación que se iba con el Señor en el arrebatamiento. Había un temor muy profundo en sus corazones que ellos serían la generación que se iría con el Señor Jesús. La generación que había quedado hasta la venida del Señor. ¿Seremos esa generación? ¿Seremos esta generación que nos iremos con el Señor en el arrebatamiento? Dios permita que sí. Porque la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Dice que nosotros no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Usted acaba de oír el sonido de la trompeta, del chofar. Y cuando se toque la trompeta, Cristo descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso Pablo dice, no precederemos a los que durmieron. Los que primero se van con Cristo son los muertos en Cristo, que la Biblia le llama la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Muchas tumbas
de muchos cristianos desde la antigüedad. El Señor los resucitará. Muchos cementerios quedarán vacíos en la primera resurrección, porque no todos se van a ir en el arrebatamiento. Solo dice la Biblia, los muertos en Cristo. Aquellos que murieron amando y sirviendo y siendo fiel al Señor Jesús hasta el último día de su vida. Aquellos que nacieron de nuevo, que fueron regenerados y justificados por la sangre de Cristo. Aquellos vencedores que guardaron la fe hasta el final de sus vidas, conforme dice la palabra de Dios y no conforme lo dice una religión o una filosofía. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué hay de los otros muertos que murieron sin Cristo? Son aquellas personas que murieron, que en vida rechazaron la palabra de Dios, rechazaron la Biblia, rechazaron la sangre de Cristo, prefirieron vivir en la brujería, prefirieron vivir en la hechicería, en su religiosidad, adorando ídolos y tantas cosas. Esas personas rechazaron la salvación y al morir no se van en el arrebatamiento. Ellos serán resucitados en la segunda resurrección, ya para el gran juicio del gran trono blanco que habla el libro de Apocalipsis. Y serán lanzados al lago de fuego y azufre, dice la Biblia, donde el Señor sacará los libros y el libro de la vida para que sean juzgados grandes y pequeños. Estamos hablando de pequeños. Cuando habla la Biblia se refiere ya a personas que tienen uso de razón de lo bueno y lo malo a partir de los 6 o 7 años de edad, que ya saben el bien y el mal. Ellos son en la segunda resurrección. Por lo tanto, esas personas no se van en el arrebatamiento. Por eso no es bueno decir cuando alguien muere, se fue al cielo, porque en realidad no sabemos. La misma persona en su propia conciencia y en su propio corazón sabe que si le ha servido a Jesucristo y le ha amado y se ha convertido y se ha arrepentido de sus pecados y se ha santificado, esa persona sabe en su propio corazón que el día que parta este mundo se irá con Cristo. ¿Qué más dice la Biblia? Luego nosotros, los que vivimos, se refiere a los cristianos que están en sus hogares, trabajando, estudiando, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primero el Señor resucita a los muertos en Cristo, primero se van ellos, y después los cristianos que están vivos y que se han santificado y que han guardado sus vestidos y no lo han contaminado, ¡zum!, desaparecerán de la tierra. Y cuando venga ese arrebatamiento, vamos a recibir juntamente con ellos. Los que desaparecieron vivos, los que resucitaron, estarán juntos para recibir al Señor en el aire, porque el Señor llegará hasta cierto límite del cielo para recibir a su amada iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué lindo! Pablo dijo que él prefería estar con Cristo porque es muchísimo mejor estar siempre con el Señor. La pregunta es, ¿estás preparado para el día del arrebatamiento? El día que partas de este mundo,
¿Estás preparado para que resucites en la primera resurrección y te vayas con Cristo? Si no lo estás, es importante que te arrepientas de tus pecados, que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida, que creas en la palabra de Dios, que caminemos juntos en la palabra de Dios, y al santificar nuestras vidas, el día que venga ese evento grandioso, estaremos juntos con el Señor. ¿No te gustaría encontrarte con tus amigos cristianos? ¿No te gustaría ver a familiares que sirvieron al Señor en la tierra, en el cielo, juntamente contigo? Pues esfuérzate, esforcémonos para alcanzar esa victoria. El apóstol Pablo nos narra a través de su carta sobre el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia del Señor. Vamos a un pasaje de la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 12, en el versículo 3 y 4. Pablo dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo tuvo una experiencia. Él dice: no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice Pablo. Pero él apareció arriba, fue arrebatado al paraíso. Ahí vemos otra vez la palabra arrebatado, el arrebatamiento. La experiencia que tuvo Pablo, que fue arrebatado al paraíso, va a ser la misma experiencia que la iglesia va a atravesar. Como dice la carta 1 Tesalonicenses, que seremos arrebatados juntamente con ellos. Ya no se convertirá en una experiencia espiritual como Pablo, porque Pablo después regresó y nos manifestó su experiencia espiritual. Quiere decir que es bíblico hasta el día de hoy que Dios todavía muestra el paraíso a mucha gente. Dios sigue arrebatando al paraíso a muchas personas, mostrándole cómo es el reino de los cielos. Y las personas dando testimonio de cuán bello es el reino de los cielos. Ya no será una experiencia espiritual, sino que será una realidad, que seremos arrebatados al paraíso, y ese es el lugar a donde la iglesia será arrebatada, al paraíso, como dice el apóstol Pablo, de donde oyó palabras inefables, que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras. Son palabras maravillosas, las palabras del Señor Jesús. El apóstol o el evangelista Lucas también nos da un detalle importante sobre el paraíso. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús estaba con los dos malhechores. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre se arrepintió en la cruz, cerró sus ojos y se fue al paraíso. Digámoslo así, fue arrebatado al paraíso. Y esa es la experiencia de todo aquel que recibe a Jesucristo, como este malhechor que estaba en la cruz, que se arrepintió de sus pecados y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa es la actitud
que debemos de tener toda la humanidad, de humildemente aceptar a Jesucristo, reconocer que hemos pecado, confesarlo y servirle a Él con todo nuestro corazón. Y el día que partamos de este mundo como este hombre, seremos resucitados. En la primera resurrección, nuestro cuerpo será transformado. Nuestro cuerpo será transformado en la primera resurrección. Porque este hombre cuando murió, su alma se fue al paraíso, pero su cuerpo quedó en la cruz. ¿Qué es lo que va a resucitar el Señor? Va a reconstruir otra vez tu cuerpo y lo va a unir a tu alma y ¡blum! El Señor te arrebatará con alma y cuerpo al paraíso, pero con un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, un cuerpo santo, un cuerpo maravilloso. Hay muchos textos en la Biblia que nos habla con relación al arrebatamiento. A la palabra arrebatamiento también se le conoce con la palabra misterio. Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que no ha sido revelado. Quiere decir que este misterio del arrebatamiento a muchos no le ha sido revelado. Pero esta tarde el Espíritu Santo te está revelando este misterio, que Cristo viene ya y que viene un arrebatamiento para todos aquellos que vivieron una vida santa y justa en la tierra. Este misterio te he revelado a ti, para que tú te vayas también con el Señor Jesús. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, dice Pablo, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Los de la primera resurrección, cuando el Señor reconstruye ese cuerpo, y los que están vivos serán arrebatados, los que están caminando por las calles desaparecerán, y juntos recibiremos al Señor en el aire. Todos seremos transformados. La palabra transformar viene de la palabra griega metamorfosis, que se refiere a un gusano que forma su capullo en la rama de un árbol, y al pasar los 30 días o un poco más, se convierte y sale una linda mariposa. Mientras estemos en esta tierra, los cristianos son menospreciados, a los cristianos lo ven como gusanos, a los cristianos lo ven como desperdicios, gente que pierde su tiempo, pero el día del arrebatamiento, los cristianos que han sido despreciados por este mundo, por esta sociedad, serán transformados. Dejarán de ser despreciados para ser transformados. Y Dios les dará un nuevo cuerpo. Ese cuerpo de humillación que tuvieron en la tierra, Dios lo transformará en un cuerpo glorioso para gloria y honra de su nombre. Seremos transformados en un momento, dice la Biblia, y en un abrir y cerrar de ojos. A ver, abra y cierra sus ojos. Así va a ser el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos. Instantáneamente, inmediato. Nadie se dará cuenta. Veloz. Así va a ser el arrebatamiento. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, como usted acaba de escuchar al comienzo. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, cuerpos incorruptibles. Esos cuerpos que fueron comidos por los gusanos, que se fue descomponiendo, ese cuerpo va a resucitar
incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Qué lindo. El Espíritu Santo nos dice que este arrebatamiento es un misterio, pero para ti ya no es un misterio. Te estoy explicando y te estoy hablando a través de las Escrituras que Jesucristo el Señor te está llamando al arrepentimiento. La palabra de Dios nos da ejemplos del arrebatamiento. En este caso tenemos a Enoc. Génesis 5 del 22 al 24. Enoc significa dedicado. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc desapareció de la tierra. Estamos hablando en el tiempo bíblico de Adán y Eva para adelante. Me imagino a las personas buscando a Enoc. ¿Dónde está Enoc? Enoc era un hombre justo y Dios se lo llevó. Desapareció. Ese es un ejemplo de cómo será el arrebatamiento de la iglesia. Enoc es el único de la genealogía antediluviana del que no se dice y murió. Enoc no murió, fue Dios quien se lo llevó. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Y en el verso 11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, o sea, Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. El Señor se lo llevó a Elías en un torbellino. Apartó a los dos. El día del arrebatamiento, uno será tomado y el otro será dejado. El Señor apartará a sus siervos y otros se quedarán. Dos estarán durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, dice la Biblia, uno será tomado y el otro será dejado. Es impresionante lo que habla Mateo capítulo 24 del 40 al 42, porque es en ese texto que habla este pasaje. Felipe también es otro ejemplo del arrebatamiento. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. El Espíritu de Dios arrebató a Felipe. Felipe estaba bautizando un eunuco africano y Dios lo llevó con un propósito al evangelista Felipe para bautizar al eunuco. Pero después, cuando subió del agua el eunuco, ¡pum!, desapareció Felipe. El Señor se lo llevó a otro lugar. Se lo arrebató. Así será el arrebatamiento. Hay dos palabras importantes que tenemos que conocer. La palabra rapto y arrebatamiento. La palabra bíblica es arrebatamiento.
No dice en ninguna parte de la Escritura rapto, aunque yo también muchas veces he pronunciado esa palabra. Pero estudiando las Escrituras, bíblicamente se llama el arrebatamiento. Felipe fue arrebatado, Elías también, Enoc desapareció. Las cartas de Pablo a los Corintios y Tesalonicenses nos habla del arrebatamiento. Pablo fue arrebatado al paraíso. Siempre vamos a encontrar esa palabra arrebatado o arrebatamiento. Apocalipsis también nos habla de la palabra fue arrebatado su hijo para Dios. Pero no dice rapto. Rapto significa una manifestación violenta, ¿no? Te raptan, te agarran, te esconden, donde todavía hay tiempo de poder auxiliar a esa persona. Pero arrebatamiento es algo inmediato, que no te da tiempo para actuar. Esa es la gran diferencia. Así que la palabra bíblica es arrebatamiento. Seremos arrebatados, seremos transformados. ¿Y en qué nos va a transformar el Señor? Apocalipsis 3, 4, 6 nos habla de las vestiduras blancas. Y Apocalipsis 19, 8 habla de las vestiduras de lino fino limpio y resplandeciente. Ahí está la transformación. Que vamos a tener un vestido blanco. Que vamos a tener un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa es la transformación de la iglesia. La vestimenta verdadera de la iglesia. Vamos a ver las cualidades de una iglesia arrebatada. ¿Cuáles son las cualidades de aquella iglesia al cual el Señor la va a arrebatar? ¿Sí? Vamos a ver. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la cualidad de la iglesia que se va con Cristo. Es una iglesia gloriosa. ¿Por qué es gloriosa? Porque tiene la gloria de Dios en su vida. Y es una iglesia que no tiene mancha ni arruga. No hay mancha, no hay pecado en sus vestimentas. Que fuese santa y sin mancha. Otro pasaje, Efesios 1:4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Desde antes de la fundación del mundo, antes que se creara todo el sistema del universo, el Señor en su omnisciencia ya estaba observando quiénes son las personas que serían escogidas para que fuesen santos y sin mancha delante de él. ¿Cómo tengo que caminar delante del Señor? Santo y sin mancha. Y el día que se toque la trompeta, me voy en el arrebatamiento, porque estoy santo y sin mancha. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Otra cualidad, a los santos y fieles en Cristo Jesús. La santidad y la fidelidad a Cristo son dos puntos importantes para irnos en el arrebatamiento.
se da cuenta que es una gran responsabilidad para el ser humano santificar su vida. Qué equivocado estamos al decir que toda persona que muere se va al cielo, cuando si nosotros analizamos su vida, cómo se ha comportado en la tierra y cómo ha vivido a través del sistema de este mundo, si ha llevado una vida desordenada y religiosa y divertida, usted analice si se fue con Cristo. Pero si usted ha visto que es un hombre justo, santo, creyente en la palabra de Dios, que ama a Jesucristo, que verdaderamente ha cambiado, que sabe perdonar, usted analice en su propia conciencia si se fue con Cristo. Filipenses 2:15 dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta iglesia gloriosa, la cual se va en el arrebatamiento, tiene que ser irreprensible. Irreprensible significa que el Señor no te pueda llamar la atención o reprender por algún pecado en tu vida. Otra cualidad, sencillos. El creyente tiene que ser una persona sencilla, humilde, no orgulloso. Los sencillos se van con el Señor. Estamos hablando de la sencillez del corazón. Hijos de Dios sin mancha. Un verdadero hijo de Dios no tiene mancha en su corazón, porque siempre está a cuenta con su Dios, siempre perdona, siempre está orando, siempre está buscando su presencia. Un verdadero hijo de Dios es sin mancha en su corazón, en medio, dice la Biblia, de una generación maligna y perversa. Hay dos clases de generación: la generación de hijos de Dios sin mancha y la generación maligna y perversa. ¿A cuál de esas dos generaciones perteneces? ¿Perteneces a la generación de los hijos de Dios sin mancha? ¿O perteneces a la generación maligna y perversa, hijos del diablo? ¿A cuál de esas dos generaciones perteneces? Tú lo sabes. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un hijo de Dios sin mancha resplandece en este mundo, trayendo luz y esperanza en nuestros corazones. Bien, hay otros pasajes en la Biblia, como en Colosenses, capítulo 1, verso 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Está hablando de Jesucristo. Jesús murió, entregó su cuerpo, ¿sabes para qué? Para presentarte santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado y te ayuda a caminar en este mundo pecador sin mancha y sin arruga e irreprensible delante de Él. El apóstol Pedro también nos habla sobre la iglesia gloriosa. Segunda de Pedro 3, 11 al 14 dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debemos vivir en esta tierra los verdaderos cristianos? Santos y piadosos, no en vanidades, ni en orgullo, ni en el sistema de este mundo que nos ofrece pecado y vanidad. Verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Jesús, sin mancha e irreprensible, en paz. ¿Cómo tengo que ser hallado el día que venga el Señor? Sin mancha e irreprensible y en paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice en el libro a los Hebreos. Así que esa es la noticia que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo se llama la iglesia al cual Jesús se la va a arrebatar? Según Efesios 5:27, una iglesia gloriosa. El arrebatamiento ocurrirá antes que venga la gran tribulación y aparezca el anticristo. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra al cielo como un acto de juicio para los incrédulos. Ya no estaremos aquí, sino que vendrá la gran tribulación, después el arrebatamiento y un juicio, y el anticristo gobernará en la tierra. Y ahí vendrá la marca de la bestia, la adoración a la bestia y también la persecución a aquellos creyentes que se quedaron, personas que rechazaron a Jesús. Vendrán la persecución, que adoren a la bestia, si no, serán muertos. Así que es necesario caminar en santidad y honor para ser arrebatados con Cristo. La iglesia de Jesucristo debe recordar que Jesucristo viene ya. Hechos capítulo 3 del 20 al 21 dice: y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Jesucristo será enviado otra vez. Él fue anunciado en su primera venida, pero en su segunda venida Él vendrá otra vez. Hay otros pasajes bíblicos como Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hay que aguardar esa esperanza bendita y esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, que vendrá en una nube y cuando se toque la trompeta seremos arrebatados. 1 Timoteo 6, 14, 15 también nos dice que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hay que guardar la palabra de Dios sin mancha ni reprensión hasta cuando Él venga. Otros pasajes como 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El Señor viene. Así que con esto termino. Es necesario que usted entienda y conozca que la venida del Señor está cerca. Si esta tarde tú quieres entregarle tu vida a Jesús, te voy a apoyar en esta oración para que el día que se toque esa trompeta, tú estés sin mancha, sin arruga en tu corazón, sin pecado y te vayas con Cristo. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo sellará en tu corazón y Él vivirá dentro de ti. Y el Espíritu Santo te guiará para que entiendas la palabra de Dios y vivas una vida santa y sin mancha en esta tierra. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias porque tú eres digno de recibir toda la gloria, Señor. Gracias por tu palabra y que esta palabra sea de mucha bendición a muchas personas, Señor, para que sean salvas. Yo te pido por sus vidas
Señor, sálvalos, Padre, para que ellos se vayan contigo también en el arrebatamiento. Repite conmigo: Señor Jesús, soy un pecador, un vil pecador. Limpia mi corazón de todo pecado y de toda maldad. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi vida. Vive, Espíritu Santo, dentro de mí. Me rindo delante de ti, Señor. Quiero conocer tu palabra, congregar a una iglesia cristiana, Señor, y ayúdame a leer tu palabra y dame entendimiento y sabiduría. Te acepto en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida en los cielos. Amén. Te recomiendo que empieces a leer el Evangelio de San Juan y ora antes de leer. Cómprate un cuadernito para que apuntes lo que entiendes y que el Espíritu Santo te dé entendimiento y sabiduría. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios otra vez. Bendiciones para todos.